Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Para mí siempre es un placer poder servir al Señor escudriñando sus escrituras. Hoy hablaremos de Dios creador y cómo Dios, además de crear, sustenta a su creación. La creatividad es algo que siempre me ha impactado mucho. Cuando pensamos en una persona creativa, nos imaginamos a alguien de verdad interesante. Pues claro, lo original siempre es muy bien valorizado. En la música, por ejemplo, los grandes maestros y compositores como Bach, Beethoven, Strauss, Mozart, Tchaikovsky, etc., cada uno en su tiempo se dedicó a buscar una manera única y particular de expresar su propia música. Hoy en día, cuando alguien compone alguna obra o canción, es muy difícil que no se parezca a algo que ya existe. Cuando hablamos de escribir un vals, nadie puede dejar de pensar que el rey del vals fue Johann Strauss. Yo creo que todos ellos hicieron una utilización bellísima y artística de los sonidos, utilizando duraciones y alturas e intensidades que les dieron como resultado composiciones musicales maravillosas. No obstante, los sonidos y los ritmos que aparecen espontáneamente en la naturaleza y la sabiduría para darle sentido a esas obras, definitivamente son parte de la creación de Dios. Por cierto, ¿cómo dejar de mencionar a Johann Sebastian Bach? Él era uno de los más grandes compositores, uno que entendió que todo lo que escribió era con elementos que Dios había creado, y los había creado para su gloria. Se sabe que Bach era luterano y tenía una Biblia con la traducción al alemán que había hecho Lutero, en la que puso interesantes anotaciones al margen. Él escribió, entre otras cosas, que el objetivo final y la razón de toda música no es otra cosa que la glorificación de Dios y el refrigerio del Espíritu. Por eso mismo, toda la música que escribió para la iglesia y la mayor parte de su música secular la firmó, como ven ahí, con las letras S, D, G, que son las iniciales en latín, que significa Soli Deo Gloria, o sea, solo a Dios la gloria. Pero continuemos con el tema de la creatividad o el crear. A mí me gusta plantear desafíos con preguntas que no tienen que contestar por razones obvias, pero que les permitirán a ustedes de mejor manera participar en lo que estamos aprendiendo o entendiendo. Así que pensemos en algo que a usted le haya impresionado como creación. O sea, ¿qué creación o invento le ha parecido más impresionante? ¿Pensó en algo? Podría ser el automóvil, la televisión o el teléfono, la internet. Todas estas cosas, cuando recién aparecieron, realmente fueron muy impresionantes. Fueron invenciones que costaba entenderlas. Pero, a propósito de invenciones, ¿fueron inventadas? ¿Fueron creadas? ¿O solo descubiertas? Para eso nos va a servir aclarar el concepto de creación. El diccionario presenta al menos dos definiciones o acepciones. Aquí las tenemos. La primera dice, acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada. Eso es crear. Y la segunda acepción, que es bastante más humana, dice, acción de una persona de producir una cosa a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual. Entonces, ahora ya tenemos más o menos claro lo que entendemos por creación. Una de las verdades fundamentales de la fe cristiana es que todo lo que existe fue creado y esta acción fue hecha por Dios.
Veamos cómo comienza la Biblia. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia, la palabra de Dios, en el fondo Dios mismo comunicándose con nosotros, comienza con esta afirmación, que Dios es el creador. ¿Qué implica esto? Implica que si creó todo, ese todo no existía. Pero Él, a su vez, como creador, tiene que haber existido antes de todo. Y no solo eso, como ya hemos aprendido antes en esta misma escuela bíblica, ese creador es eterno. Es decir, no tiene principio ni fin. Sí, ese es uno de los atributos del carácter de Dios que ya hemos estudiado. Como también hemos aprendido que es uno, perfecto, eterno, omnipotente, santo, justo, verdadero, fiel, y también es amor. Ahora estamos viendo que Dios mismo nos revela en su palabra que junto a todas esas características o atributos, Él es creador. Y no solo eso, Él es sustentador y dueño de todo lo que ha creado. Veamos en la Biblia estos versículos. Busquen sus Biblias, si tienen sus Biblias, busquen Nehemías 9:6. Es importante que sepan que yo, todos los versículos que he preparado para esta noche, son sacados de la Reina Valera 60, la clásica. Así que si ustedes tienen otra, también pueden enriquecerse viendo las diferencias que pueden aparecer ahí. Entonces, ya tienen Nehemías 9:6, leámoslo juntos. Dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está, o lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Cuando dice que tú solo eres Jehová, está diciendo que Él es único, que no existe otro, por ende no existe otro creador. También me llama la atención en este versículo que dice, y los cielos de los cielos, después de haber mencionado ya que hizo los cielos, dice que, y los cielos de los cielos. La ciencia ha logrado descubrir y conocer muchas cosas. La tecnología de hoy nos ha permitido grandes avances. Hasta donde sé, no se han descubierto varios cielos. Algunos hablan hace mucho tiempo de distintas dimensiones, de hoyos negros, de portales que transportarían en el tiempo, de multiuniverso, etc. El día que se anuncie algo así en forma oficial, será impresionante. Pero nosotros, que no somos científicos, pero que sí creemos a la palabra del Señor, sabemos que Pablo, el apóstol Pablo, visitó el tercer cielo. Es increíble, ¿no? Eso está en 2 Corintios 12:2, por si lo quieren buscar después. Bueno, en este versículo también dice que hay habitantes en los cielos, en la tierra, en los mares, y que todos esos habitantes, Dios es quien les ha dado vida. Por lo tanto, todos ellos deben adorar a Dios. Increíble, ese versículo nos enseña tantas cosas. Veamos ahora otro versículo. Vayan a Jeremías 10:12. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Se está refiriendo, por supuesto, a Dios, que Él hizo la tierra. Ahora, que haya hecho la tierra y todo lo demás con su sabiduría,
implica un poder impresionante. Por otro lado, el hombre ha estudiado lo que alcanza a observar de los cielos y también la naturaleza que es la tierra. Cuando nos muestran todo esto, nos maravillamos y nos asombramos de lo creado. La pregunta es, ¿cuánto más debiéramos maravillarnos de quien creó todo eso? Y por ende, ¿cuánta adoración debiera producir en nosotros? Juan, vamos al Nuevo Testamento ahora, Juan 1, es muy famoso, pero vamos a ver el versículo 2 y 3. Dice así: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo mismo dice en Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La Biblia es súper coherente. ¿Recuerdan que Génesis 1.1 parte diciendo que Dios creó todo? Bueno, aquí, en estos versículos del Nuevo Testamento, se comprueba o se complementa lo que las Escrituras nos han estado revelando. Dice claramente que Dios, ese Dios trino en toda su plenitud, creó todas las cosas. Y además estos dos pasajes hablan del Hijo de Dios, que estaba creando por medio de Él, y no solo eso, también para Él. Con frecuencia los teólogos utilizan la expresión latina creatio ex nihilo, creación de la nada. Eso significa en castellano. ¿Para qué utilizan esta expresión latina? Para referirse a la creación hecha por Dios. Muy útil para diferenciar al verdadero creador de cualquier otra cosa que se puede inventar o crear, considerándolo desde el punto de vista humano, artístico o intelectual. La gran diferencia radica en que, como dijo Paul Washer en su libro El único Dios verdadero, Dios no usó materiales que ya existían para crear el universo, sino que creó todo de la nada, por su propio poder y para su propia gloria. Qué bonita frase, ¿eh? Ahora, ya nos estamos aclarando que Dios es creador. Y también queremos entender que si creó, Él sustenta lo que creó. O sea, es sustentador de su creación. Veamos lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Aquí tenemos 3 versículos. Job 12:10 dice: En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. No hay nada que explicar, es súper clara la Biblia. Dice que en su mano están todas nuestras vidas. El mismo Job en el capítulo 34, versículos 14 y 15 dice: Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. O sea, dependemos de Dios. Del Señor depende que vivamos o perezcamos. Sin Él nos convertimos en polvo. El Salmo 104, del 27 al 30, es muy lindo también y muy claro. Dice así: Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Esconden tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
¿Acaso no es necio rechazar al dador de la vida? Qué hermosa es la misericordia del Señor. Ahora, a mí me impresiona estar aprendiendo estas cosas que parecen tan básicas, pero que son tan potentes. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta maravillosa información nosotros? A mí me encanta un pasaje por la sagacidad, por la inteligencia y obviamente la inspiración que tenía el apóstol Pablo. Veamos Hechos 17. El párrafo que se encuentra entre el versículo 22 y el 31 es impresionante. Si usted tiene su Biblia, busque este pasaje porque no lo voy a proyectar. La idea es que tenga el pasaje a mano y vamos a ir mirando, cada uno mire en su Biblia ahí, varias cosas en algunos versículos. No vamos a suponer nada, no vamos a suponer que usted conoce esta, pero de hecho es un pasaje bastante famoso. En esta porción la Biblia nos muestra al apóstol Pablo en Atenas, Grecia, y nos cuenta que se puso en pie en medio de muchos griegos en un lugar llamado el Areópago. Este es un pasaje muy especial para nosotros como familia, de hecho, porque el Señor nos permitió estar justamente ahí, en el Areópago, que es, como pueden ver en la foto que estoy mostrando, que es un monte de mármol natural, en donde se reunían en esa época una especie de tribunal griego, precisamente para hablar acerca de la existencia del ser humano y a escuchar o exponer las diferentes posturas filosóficas que existían o que podían ir naciendo en esa época. Recordemos que esta es una nación que se caracterizaba por la filosofía y el saber. Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo obviamente, que el mensaje que les traía, es decir, el Evangelio, la buena noticia de Dios verdadero, contenía lo siguiente: aquel Dios no conocido, al cual los griegos le tenían construido un altar. Entonces ellos reconocían que había un Dios que ellos no conocían. Recordemos que los griegos eran tremendamente dados a adorar una cantidad increíble de dioses. Entonces, ese Dios que ustedes no conocen es el que les vengo a presentar. Así parte Pablo diciéndole, y comienza mostrándoles que ese Dios único y verdadero es. Fíjense en el versículo, ahora vamos mirando el pasaje, en el versículo 24. Él es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea, presenta a Dios como el creador. Él es Señor del cielo y de la tierra, dice el mismo versículo 24. Es decir, que además de ser el creador, es dueño de su creación. Eso significa ser el Señor del cielo y de la tierra. En el versículo 25 dice, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí está presentándolo además como sustentador de la vida y por ende sustentador de toda su creación. Y en el versículo 28 dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Podemos desprender aquí lo contrario, que sin Él no vivimos, no nos movemos y no somos. Esto significa que dependemos de Él en todo. Sería muy buena idea tener en cuenta este discurso para cuando nos toque explicar quién es el Dios en el que creemos y confiamos, ¿no lo creen? Una de las verdades principales que debemos entender es que no somos dueños de nosotros mismos. Fuimos creados para darle gloria a Él y no a nosotros. Él es nuestro dueño. Leamos estos siguientes 3 versículos. Deuteronomio
10:14, Job 41:11 y Salmo 24:1. Observemos. Deuteronomio dice así: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del sol es mío. ¿Quién lo dice? El Señor. El Salmo 24:1 es tajante, definitivo. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lógica y definitivamente el Creador es dueño de su creación. ¿Qué conclusión podemos sacar si se nos ha revelado por la Escritura que Dios es el Creador? ¿Qué produce en nosotros el saber esto? Volvamos al pasaje de Hechos 17. Termina ese pasaje en Hechos 17:34 diciendo: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Recuerdan que Pablo les predicó a muchos griegos. Algunos respondieron al mensaje del Señor de la manera correcta. Y a propósito de responder, ¿cuál es la respuesta correcta cuando sabemos que Dios es creador, que es dueño de todo y que Él sustenta todo, y que si Él retirara su sustento, todo seguramente desaparecería? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Según la Biblia, debemos tener humildad y reverencia. Si hemos reconocido que Dios se exalta a sí mismo, revelándose como creador, sustentador y dueño de todo lo que existe, nuestra posición ante esto primero debiera quebrantar nuestro ego y debiéramos reconocer que no podemos ni siquiera intentar compararnos con Él. Debemos reconocer nuestra debilidad, nuestra dependencia de Él, o sea, humillarnos. A eso se refiere con humildad. Y el segundo paso, la reverencia, emana en forma natural cuando entendemos que solo nos queda adorar y glorificarle por lo que Él es, o sea, nuestro dueño y creador. Entonces el concepto queda humildad y reverencia ante el dueño y el creador. Vean en sus Biblias el Salmo 8. También es muy lindo. Vamos a leer del 1 al 4. Salmo 8, 1 al 4. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Miren esta parte. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Aquí vemos como el salmista confiesa que al ver la grandeza y la potencia creadora de Dios, lo único que queda es preguntarse, ¿qué o quiénes somos nosotros para que Dios se preocupe o dedique de su precioso tiempo y voluntad hacia nosotros? La Biblia nos muestra tantas cosas que nos hacen
rendirnos ante el Señor. Veamos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay un pasaje donde podemos averiguar por qué Dios es digno de ser alabado. Apocalipsis 4:11. Les doy tiempo para que lleguen. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nada que agregar, ¿no? Nada que explicar. El Señor merece toda la honra, la gloria y el poder, porque Él es el Creador. En el Salmo 148 encontramos un llamado a toda criatura de cada esfera de la existencia para rendir adoración, honra y gloria a quien creó todo esto. Él es nuestro santo Dios. En este caso también busquen el Salmo 148 y vamos a analizar, no lo vamos a leer tan textual. Quiero que pongan atención a las, como decía, a las criaturas que son nombradas aquí o llamadas a dar adoración, honra y gloria al Creador. Fíjense, Salmo 148, del versículo 2 al 4, está describiendo que el mandato es alabadle, vosotros todos sus, dos puntos. Fíjense el orden: ángeles, ejércitos, sol y luna, estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas sobre los cielos. Que los cielos alaben, que las aguas alaben, que el sol y la luna alaben al Creador. Nos imaginamos que ángeles y ejércitos son como más parecidos a nosotros, y claro, nosotros tenemos como voluntad y podemos voluntariosamente alabar al Señor. Pero es impresionante que toda la creación debe alabar al Señor. Saltémonos ahora al versículo 7. Del 7 al 12, este pasaje es increíble. Miren a quién le dice el salmista que deben alabar a Dios. Los monstruos marinos, los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento, los montes y los collados, el árbol de fruto y los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y todo lo que vuela, los jóvenes y las doncellas, los ancianos y los niños. Y en el versículo 14 agrega: sus santos, los hijos de Israel y el pueblo que se acerca a él. Ahí yo me haría la pregunta anterior: ¿quién es el hombre para que Dios se fije en uno? Si todos los seres creados adoran a Dios, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Por otra parte, fíjense en los versículos 5 y 13 de este mismo Salmo 148. Porque aquí dice el por qué deben alabarle. En el 5 dice: porque Él mandó y fue creado. Que Él haya mandado, y de hecho la descripción que hace en Génesis dice que con su voz Él dijo y fue hecho. Él mandó y fue creado. Y en el 13 dice:
porque su nombre es enaltecido y su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él es soberano y creador, y su nombre es grande, y su gloria es por sobre la creación. Trasciende todo su gloria. ¿Acaso no son razones suficientes para alabar al Señor? Finalmente, solo una pregunta. Alabar al Señor es sinónimo de bendecir. El Salmo 103 dice, bendice alma mía, ¿cierto? Lo conocemos, lo cantamos. Ahora, ¿cómo podemos bendecir o glorificar al Señor si no tenemos nada que darle? Sabemos que Dios es autosuficiente, es autoexistente, y su gloria es tan grande que no podemos ni entenderla. Al final, solo la obediencia a su palabra y a su voluntad puede demostrar que entendemos quién es Dios. Y la mejor forma de bendecir al Señor, la mejor forma de hacerlo, es rendirle toda nuestra alabanza y adoración. Tal como lo dice el último versículo con que terminan los salmos. Los salmos son maravillosos porque es poesía, es música, lo que habla de que es una forma de expresar desde lo más íntimo del ser humano a ese Dios creador increíblemente grande y poderoso que hemos estado conociendo. Son 150 salmos, y en el último versículo del Salmo 150, que es el versículo 6, dice claramente, todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Buenas noches, queridos hermanos.